Buenos días. Mi nombre es Diva Paola Torres Aregel, estudiante de la maestría en infancia, al igual que mi compañera Luz María Game Pertel. Les queremos hablar hoy sobre infancia y diversidad en la contemporaneidad, teniendo en cuenta su importancia y papel fundamental en nuestros estudios de maestría. Hablemos primero de infancia. Desde la antigüedad hasta nuestros días, el concepto de infancia ha evolucionado. Se inició determinando a los niños y niñas como mini adultos y hoy día se les reconoce como infancias digitales. Amador 2012 plantea la noción de condición infantil contemporánea comprendida como el conjunto de circunstancias sociales, subjetivas, epistemológicas y políticas que producen el tránsito de la infancia en singular. En este proceso se destacan dos hechos importantes. El primero es la sociedad societal, en donde se les brinda a los niños y niñas protección mediante la familia y la escuela. Y el segundo hecho son las comunidades moderno-coloniales, en donde aparecen las discusiones asociadas al racismo, sexismo, patriarcalismo y el clasismo. Todo esto se da en torno a las infancias, visionándolos como una propuesta de civilización en donde se genera el sistema de cuidado, la escolarización y la intervención a niños anormales. Y así, a raíz de esto, ha sucedido una serie de acontecimientos en torno a las infancias en Latinoamérica y Colombia. Por ejemplo, en Colombia ya se habla de que los niños son sujetos de derechos. Estas infancias son permeadas por el racionalismo, sexismo, paternalismo y unas mutuaciones que pueden ser de orden político, económico y socioculturales. Además, encontramos unas épocas destacadas que nos ayudan a concretar el concepto de infancia en Colombia, tales como en el año de 1920 a 1936, en donde aún había desigualdad y exclusión hacia los niños. En el año de 1936 a 1968 surge aquí la Escuela Nueva de Regrol. Las políticas sociales del presidente López Pumarejo y la creación de un sistema penal para los niños. En el año 1968-1989 se inicia a hablar de menor irregular, de la crisis económica, de la protección al estilo familiar, de la intervención psicosocial y la UNICEF empieza a brindar una protección integral a los niños y niñas. Luego, en nuestra contemporaneidad, hablamos de las infancias como un modo de ser y existir. Aquí se da un conocimiento moderno enfocado en la preparación y prevención de las carencias de los niños y niñas. Encontramos 4 ejes fundamentales de la infancia, como son la construcción social de infancia, la subjetividad, el sistema de conocimiento y el gobierno de las infancias. Actualmente hablamos de infancias digitales, en donde se considera al niño y a la niña como un foco de interés, como un consumidor, como un mercado, como una influencia económica, en donde se desarrollan nuevas formas de aprendizaje, trascendiendo a la construcción de identidad y una nueva conciencia social. Esto es según Buckingham. Ahora, nuestra compañera Luz Mari nos va a hablar sobre diversidad. Adelante, compañera. Gracias, compañera Diva. Respecto a la diversidad, fue muy complejo hablar de este tema. Se inicia con el concepto de necesidades educativas especiales, de discapacitados, educación inclusiva, y desde el año 2015 hacia nuestros días es que se empieza a hablar de diversidad. En el año 1995, la UNESCO saca un principio sobre tolerancia, diciendo que con ello se fortalece el espíritu, la comunicación, la libertad de pensamiento, la conciencia y la creencia. Todo esto armoniza la diferencia en el entorno familiar, educativo, social, y empiezan a preocuparse por la persona como objeto prioritario. La intersubjetividad, el entorno, planeta
y la memoria. En el año 1996 se crean los pilares de la educación apuntando a la diversidad, los cuales son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser, pretendiendo el respeto, la aceptación, la estima consigo mismo y con los demás. Actualmente, la diversidad se da como la comprensión y vivencias mediante la interacción de estilos de aprendizajes, valores e interés cultural, atribuyéndose elementos fundamentales como la flexibilidad, funcionalidad, participación y la comunicación que menciona Sánchez y Torre en 1997. Después de esta aclaración y análisis de estos dos conceptos, se nos ocurre un gran interrogante. ¿Cuál ha sido el papel del maestro frente a estas perspectivas de infancia y diversidad? Atendiendo a esta pregunta, nos referimos un poco que en la antigüedad el docente no era reconocido, pues se educaba el padre principalmente en casa. Actualmente y con la nueva era, el papel del maestro se torna influenciador e importante, porque algunos padres y la sociedad responsabilizan principalmente a la escuela de la educación de los niños, niñas y adolescentes, olvidando que ellos son parte importante de dicho proceso formativo. Frente al tema de infancia y diversidad, se evidencia que los maestros hemos adoptado nuevas posturas para mejorar e ir resignificando las prácticas de aula, comprendiendo que las infancias son el fundamento de la sociedad y que cada niño, niña y adolescente es un producto de diversidad, ya que son únicos e irrepetibles, con necesidades, emociones, intereses, complementándose con la cotidianidad de los maestros, porque en ocasiones pasan más tiempo con nosotros y las TICs que con los padres. Hoy día somos maestros transformadores de realidades educativas e incluyentes, ya que tenemos aulas inclusivas, valga la redundancia, donde se manifiesta la diversidad que nos permite orientar las prácticas de aula de acuerdo a esas necesidades, esas capacidades y estilos de aprendizaje que tienen los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el diseño universal de aprendizajes y el plan individualizado de ajuste razonable según el decreto 1421 de 2017. En fin, estos conceptos de infancia y diversidad van tomando cada día más importancia en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y por ello, el gobierno propende seguir fortaleciendo las políticas que garanticen los derechos de las infancias, atendiendo a sus características singulares, creando y gestionando todas las herramientas necesarias para que los maestros se apropien y garanticen el desarrollo integral de las infancias. Bueno, estimada Diva, fue un gusto dialogar sobre estos conceptos que diariamente vivenciamos en nuestro quehacer pedagógico. Hasta la próxima. Feliz tarde.